El tema que hoy ponemos en plan inédito, porque no estaba previsto, la verdad es que ha sido un montaje muy rápido antes de venir aquí, ya veis que es sobre el Arca de Noé. Estuvimos hablando, y os hago recordatorio, del tema de los antediluvianos, duró también unas cuantas conferencias. Estuvimos hablando sobre Ron Wyatt, el arqueólogo que dio a conocer precisamente este lugar. Hoy vamos a ver si realmente lo que se dijo cuando esta formación rocosa, entre comillas hablo, que veis aquí en esta imagen, se dijo de que era eso, una formación rocosa que coincidía curiosamente, por chiripa, por casualidad, con las medidas que la Biblia daba del Arca de Noé. Pues automáticamente cuando se dijo públicamente que esto era una casualidad, que se parecía pero que no era, se desestimó que este lugar, este objeto rocoso que veis aquí, fuera precisamente el Arca de Noé. Por tanto, se dejó de darle publicidad. Curiosamente, recordáis que cuando Ron Wyatt fue allí, estuvo hablando, vimos ilustraciones, fotografías de los momentos en que él lo presenta con gente, si no recuerdo mal, del gobierno turco, y deciden, un poco más abajo de donde veis esta imagen, hacia la izquierda, crear un pequeño lugar de información, o algo parecido a esto, que es del gobierno turco, y que aún está allí puesto. Pues bien, lo que vais a ver ahora es un poco, una serie de instantáneas, porque después os voy a comentar algo cuando terminemos de ver lo que estas imágenes nos van a mostrar. Vamos a empezar pasando un vídeo. Es un vídeo extraído de un documental de Odisea, donde hace referencia al Arca de Noé. Bien, en este vídeo veréis que empieza con unos aviadores, donde se hace un relato, así un poco ateatrado, de cómo fue el momento en que unos aviadores se encuentran precisamente esta formación rocosa, y no es el aviador ruso de hace muchísimos años atrás, que fue el primero que lo halló, sino años posteriores, si no recuerdo mal, durante la Segunda Guerra Mundial. Vais a ver cómo nosotros vamos a sacar solo unas pocas instantáneas de este documental, unos pocos minutos, pero el documental, si lo siguieseis viendo, sí que tiene imágenes muy nítidas, muy buenas, pero terminan diciendo de que el diluvio no fue universal, que fue un cataclismo local, porque un mar se rompió una de sus paredes y bajó el agua, y en fin, todo quedó muy localizado, pero ya está. Bien, pues nosotros iremos demostrando con la ayuda de Dios que este documental está llevando a la gente al máximo de error sobre el Arca de Noé. Pero sí que es cierto que tiene unas imágenes que nosotros aprovecharemos para que veáis con nitidez lo que después iremos viendo también en más detalle. Vamos a entrar en este documental. El Arca de Noé. ...1959... un avión estadounidense de reconocimiento sobrevuela Turquía. Sus dos pilotos tienen la misión de controlar la frontera de la Unión Soviética. La frontera se halla tras estas montañas, el Pequeño y el Gran Ararat. Es la época de la Guerra Fría. Durante el vuelo rutinario ven algo en tierra que les llama la atención. ¡El Arca! El piloto, el capitán George Schwinghammer, no daba crédito. Dijo a su copiloto que tomase fotografías. De las clases de religión recordaba que el monte Ararat era el lugar donde el Arca de Noé había tocado tierra. ¿Qué había descubierto Schwinghammer del Escuadrón 428 de vuelo táctico? Las fotos fueron reveladas de inmediato en el laboratorio. El capitán Schwinghammer se quedó atónito al ver la ampliación de las fotos hecha en el laboratorio de la base. Increíble. Lo que se veía en las fotos parecía el contorno de un barco gigante varado en la ladera de la montaña. ¿Había descubierto Schwinghammer el arca mencionada en la Biblia? Tengo la foto delante. La noticia se propagó como el fuego.
Los titulares decían: el arca de Noé hallada en el monte Ararat, resuelto el misterio del arca. Turquía. Al este de Anatolia, no lejos del Mar Negro y de la región montañosa del Cáucaso, en la frontera con Armenia e Irán, se levanta el monte Ararat, de 5.165 metros de altura. Decidimos ir a la región montañosa del Ararat y comprobar por nosotros mismos lo que causó sensación y saltó a los titulares hace casi medio siglo. La búsqueda de los restos del Arca de Noé nos llevó a un valle, a una altura de 1.300 metros. El monte Ararat es un volcán extinguido. Sus laderas están cubiertas de escombros y piedras afiladas. De pronto vemos un contorno similar al del casco de un barco. La Biblia dice que el arca medía 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto. Es decir, unos 150 metros de largo por 25 de ancho y 15 de alto. Las medidas coincidían más o menos, pero pronto quedó claro que esta formación estaba hecha de arena y piedra. El supo un capricho de la naturaleza. Bien, ya habéis visto solo unos breves momentos de este documental. Yo me equivocaba, hacen referencia al año 1959. Y como os he dicho anteriormente, hubo un piloto ruso que bastantes años atrás también había localizado lo mismo. Habéis visto que presentan la imagen prácticamente desde el mismo lugar del arca, una imagen muy nítida, muy buena, pero que cuando llegaron dijeron: sencillamente es una formación de roca y arena y ya está. Es curioso ver cómo por procedimiento científico tan impresionante se consigue decir de que eso es roca, arena y se acabó. Bueno, lo digo, me entenderéis irónicamente, ¿verdad? Para demostrar eso haría falta quizás haber cavado un poco, ¿no? Pero claro, si uno mira solo lo que el paso de los años ha ido acumulando encima, claro, roca y arena y se acabó. Pues bien, nosotros vamos a hacer una serie de vistas aproximadas también por satélite, esto lo podéis hacer todos, de dónde está ubicada, aquí lo tenéis. Esta zona, Ararat, está casi con la frontera con Armenia, con Georgia y con Irán, pero está en suelo turco. Está en un lugar, desde luego, muy estratégico, y por eso durante tantos años, cuando Georgia pertenecía también como República Soviética, no se dejaba acercarse a esa zona porque precisamente en la parte rusa había una base de misiles y claro, evidentemente se temía que pudiese ser espionaje. Ahora vamos a hacer esa aproximación, es con el satélite, lo podéis hacer desde vuestras casas, vais viendo cómo se va acercando, veis el paraje, nos vamos acercando más, ya estáis viendo en el centro de las imágenes la formación rocosa casual, entre comillas, seguimos avanzando más, ya veis que no está muy lejos de un pequeño poblado. Arriba, si estáis mirando la imagen en el centro, donde está la formación esta extraña, rocosa que dicen, si veis un poco más arriba de la imagen a la izquierda, hay este pequeño centro que se erigió precisamente con lo de Ron Wyatt por el gobierno turco. Avanzamos más, ya veis dónde está perfectamente ubicado esto, seguimos acercándonos más. Y aquí tenéis un mapa de cómo es la situación con las fronteras y demás. Pues bien, ¿qué veis aquí? ¿Sabéis qué es esto? Estas imágenes, esta en concreto, es una exclusiva que estáis viendo. Evidentemente lo tenemos nosotros y la tiene la persona que tomó esta fotografía. Esto es una fotografía de escáner.
No es una fotografía como cualquiera de nosotros que use una cámara fotográfica ve a hacer fotos a una montañita, sino que es de escáner. Esto quiere decir que viene a ser como una radiografía interna de un objeto. ¿Sabéis? Hay unas personas, un grupo de personas que incluso fueron entrevistadas por el pastor David Gates, que ya lo conocéis, que nosotros también estuvimos con él hablando y nos hizo una filmación para nosotros de unas declaraciones suyas cuando estábamos presentando el tema de los antediluvianos sobre Ron Wyatt. Pues precisamente este grupo de señores han ido a ese lugar y ellos estaban esperando un permiso del gobierno turco, no había llegado aún, pero fueron a ese lugar igualmente y durante 3 horas que estuvieron allí llevaron los últimos escáneres, la última tecnología en escáner, y fueron precisamente, ya lo veis, a un lateral de esa formación rocosa que dicen, y pudieron conseguir esta fotografía. ¡Qué bien! Yo no sé si veis en cualquier estructura rocosa por casualidad unos ángulos perfectos, como si fueran paredes, que veis que además en la parte superior se prolongan, haciendo un ángulo recto perfecto, como si fuese una cruz, para entendernos, y que además reposan sobre un piso, una superficie también. Si esto es una estructura de piedra y por casualidad toma esta forma, desde luego tenemos casualidades por fuera y por dentro. ¿Sabéis? Estos señores van a volver, si Dios quiere, en la primavera que viene a este lugar, y si Dios quiere, nosotros vamos a participar de esta expedición. Intentaremos mostrar la zona, esos pueblecitos cercanos, que curiosamente también, todos traducidos tienen nombre de cosas relacionadas con Noé, con su familia, etcétera, etcétera. Son pueblos milenarios. Y si Dios quiere, estaremos en esas excavaciones, al menos durante unos días, para transmitir, si puede ser también en directo desde allí, lo que se estará haciendo. Os pido por favor que oréis, porque sabemos que esto no es nunca fácil, y más cuando se puede llegar a demostrar públicamente que esa masa rocosa y de arena que dicen no es tal, sino que en verdad es el arca de Noé. En el momento en que todo esto salga a la luz, ¿os dais cuenta de la reacción de la gente? ¿Cuál va a ser? Hay cristianos que creen en el arca de Noé, creen en el relato del diluvio literalmente, tal cual. Hay cristianos que eso no le hace falta ver para creer. Hay cristianos, entre comillas, que creen que el relato del arca de Noé es un relato de leyenda, copiado de otros pueblos, etcétera, etcétera, pero que eso no sucedió en verdad, que es una enseñanza. Otros que creen que fue una cosa local, como los que narran en este documental que hemos pasado antes. Y hay otros que no creen absolutamente en nada de nada. Si esto se puede mostrar tal cual, saliendo a la luz, si Dios quiere, a nosotros nos acompañará el mismísimo hijo de Ron Wyatt, que estuvo con él en las expediciones. Ya podéis pensaros que automáticamente esto, si se llega a difundir, la gente deberá plantearse cosas en su vida. ¿Sabéis? El tiempo para que Jesús regrese es muy breve. Es muy breve. Son pocos años los que faltan. Algo deberá suceder ya en la historia de este mundo que haga cambiar la mentalidad de las personas. Y van a suceder no solo una cosa, van a suceder varias. Y esta puede ser una de ellas. Quiero comentaros que precisamente, no sé si recordáis, durante el relato bíblico, se habla de que el arca iba a ser calafateada por dentro y por fuera con brea. La brea es una resina, procede de los árboles, es un
pegamento natural, el más potente que existe, pero que no sale rentable, pero es la mejor cola. Y fue utilizada para sellar todas las juntas, para que fuera totalmente impenetrable por el agua. ¿Sabéis de qué color era la brea? Roja. Y diréis, bueno, ¿y qué? ¿Os habíais imaginado un arca rojiza, o al menos en sus juntas rojas? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Sabéis? Hay algo que a mí me marcó mucho cuando estuvimos en contacto con la familia Wyatt y allegados, especialmente cuando nosotros, antes de la entrevista con la familia Wyatt, estuvimos hablando con la señora Jaslyn, la compañera de trabajo de Ron Wyatt, que trabajaba con él en el hospital, en la clínica, y ella hizo mucho hincapié en la sangre de Jesús. Estuvimos hablando cómo Ron encontró muchas cosas, y entre ellas sangre de Jesús, que mucha gente dice eso es una locura, no puede ser, etcétera, etcétera. Todo llegará en su momento, si Dios quiere, todo saldrá a la luz. Pero el significado del arca, con ese color rojizo, era una simbología de la sangre que también debía caer sobre el propiciatorio y que se derramó en la cruz por Cristo. Era la simbología de que solo la sangre de Jesús salvaba. Solo la sangre de Jesús salvó de ese diluvio, y Jesús aún no había nacido como hombre en Belén. Era una simbología de que salvaría de una destrucción. Bien, pues deberemos intentar coger un fragmento, que no va a ser fácil porque durita la maderita era, y poder examinar si realmente aún quedan esas muestras de brea allí. Una formación rocosa con brea difícilmente se va a encontrar, ¿verdad? Pues bien, esa puede ser una gran prueba, y eso deberemos buscar, si aún después de tantos años se puede llegar a comprobar. Sea como fuere, cuando veis aquí la escala, cómo está puesto todo, uno se da cuenta que una montaña, por casualidad, por dentro no va a ser así. Son demasiadas casualidades. Quizás estamos a las puertas de poder mostrar al mundo dentro de unos meses que la historia del diluvio no fue ninguna tontería y que es una advertencia para lo que viene dentro de muy pocos años. El mundo no va a ser destruido más por agua, aunque hayamos visto huracanes y tifones y tsunamis. El mundo va a ser destruido por fuego en la segunda venida de Jesús. Y solo habrá salvación por la sangre de Jesús, por quien haya aceptado a Cristo como su Salvador, como Noé había aceptado, creyendo en que sería salvo. Pues bien, esta era la pequeña parte que quería deciros, pero que, si Dios quiere, este tema nos va a llevar a otro que para nada puede dejar a nadie totalmente indiferente. Si el diluvio fue una salvación para unos creyentes, hubo unas pruebas de que eso iba a suceder y hubo unos años que se sabían que iban a pasar hasta que llegara ese diluvio. ¿Sabemos algo de cuándo será el retorno de Jesús? ¿Podemos aprender algo de los relatos bíblicos del pasado para saber eso? Bien, de momento os dejo con la incógnita. Quiero que todos vosotros tengáis presente que la Biblia está para estudiarla en los escritos del Espíritu de Profecía de Ellen White también. Y orad mucho, oremos mucho y estudiemos mucho la palabra de Dios, porque vamos a encontrar cosas que nos van a sorprender y que van a cambiar el panorama mundial en muy pocos años. Y también, cómo no, nuestro propio sentir respecto a la segunda venida de Jesús. Pero bien, nosotros ahora aparcamos el tema aquí
Por favor, orad para que todo esto pueda ser llevado a cabo, porque esto no es cosa de poca monta, es algo realmente importante. Y ahora vamos a entrar, en unos pocos minutos, no podremos hacer mucho más hoy, en el tema de las puertas dimensionales, la parte ya número 25. Y vamos a ver unas noticias relacionadas con todo lo que hemos ido mostrando hasta ahora. Mujer dice haber ascendido al cielo después de ser apuñalada por su marido. Y bien, ¿qué podemos esperar ya de todo esto, no? Ya sabéis que una vez más, experiencias de este tipo que nosotros estuvimos mostrando, aún hay noticias que van saliendo al respecto, ¿no? Y vamos a ver incluso, bueno, aquí si queréis leeroslo, es bueno, una vez más de lo mismo. Fijaros, dice la voz me dijo, cálmate, te voy a dar la oportunidad de vivir y ser mi hija, pero antes de volver quiero mostrarle el paraíso y el infierno. En el cielo todo es hermoso, dice Gulia. Todo el mundo estaba feliz y que no tenían ninguna razón para ser infeliz. Tenía muchas ganas de quedarme, pero después fuimos al infierno. ¡Qué horror! La gente estaba horriblemente quemada. El ambiente era insoportable. Tan fuerte es la sed en el infierno que todo el cuerpo lo siente. Danos agua, gritaba la gente, pero no había agua para darles. Para saciar su sed pusieron piedras en su boca, pero no pudieron satisfacer su sed. Dios dijo, no hay agua aquí. Entonces el Señor me hizo sentir sed de tal manera que no sabemos en la tierra. Luego regresé a la tierra y volví al cuerpo y volvió a la vida, dice Gulia. De repente Gulia sintió sus manos, sus pies y volvió su voz. Ella se quitó el equipo de su boca y gritó a las enfermeras por agua. Estoy saludable, decía ella. Los médicos no creían lo que veían. Su hígado estaba completamente sano. Gulia llamó a Simeón y Fay para que vinieran a su casa. Aunque Gulia quería hablar de Cristo, estaba preocupada de convertirse en una cristiana, pero una noche ella le entregó su corazón a Jesús. Esa misma noche soñaba con repartir el Nuevo Testamento a la gente. Diréis, esto no puede ser del diablo. Esta señora es sanada milagrosamente. Ha visto lo que ha visto y además es preocupada para convertirse en cristiana y venga, se pondrá a repartir Nuevos Testamentos. Claro, qué bien engaña al diablo, ¿eh? Si se pusiese a repartir Biblias satánicas, evidentemente todo el mundo diría, uy, qué mal rollo. Qué forma de colar mejor que meter parte buena dentro de una cuestión tan nefasta. Dile a esta señora que no ha visto el infierno de verdad. Dile a esta señora que no ha visto el paraíso de verdad. ¿Qué te va a decir? Yo he sido sanada. Ya veis cómo el diablo no se está quieto. Somos nosotros que seguimos perdiendo el tiempo. Él sabe el tiempo que le queda. Hombre asegura que estando en coma Dios le habló y salvó su vida. Después de un atentado contra su vida recibió 3 balazos y estuvo un mes en coma, asegura que murió y vio a Dios en sueños. Quien habló con él le dijo que estaba sin vida. O sea, que él estaba muerto de verdad. Estas afirmaciones las mencionó como parte de su testimonio que dio en la iglesia cristiana Shalom en Colombia. En fin, más de lo mismo. El espiritismo está acampando por sus anchas y cristianos caen de 4 patas y ni lo saben. Todo por no escudriñar la Biblia a fondo. Diccionario del infierno en Biblioteca del Ecuador. ¿Qué es esto? En Quito, medio de la oscuridad y el silencio, permanecía uno de los libros más raros del fondo antiguo de la Biblioteca Municipal, informa el diario El Comercio. Se trata del Diccionario Infernal, en español Diccionario Infernal. Dentro de este peculiar tratado se puede encontrar la descripción en orden alfabético de demonios, magia, relaciones con el infierno, duendes, adivinaciones, libros negros, supersticiones y lo sobrenatural. Está escrito en francés por el demonólogo J. Collin de Plancy e impreso en 1863 en París. Ya veis si hace años que el asunto del espiritismo y del satanismo campa por sus anchas. Se desconoce en qué año ingresó a la biblioteca. En los registros de admisión la única información que se tiene es que en el inventario de 1915 el libro ya constaba en los archivos. En la primera página se lee una dedicatoria que dice un obsequio del doctor Rodríguez Maldonado, nada más. Cuando se abre el libro, la primera imagen que recibe a los lectores es la de un cuadro del demonio con sus súbditos en la tierra. Ellos acechan a los seres humanos. En el centro está sentado el rey Satanás, con patas de cabra y cuernos, tal como lo representa la religión católica. ¿Y quién más?
¿Lo recordáis? El famoso Baphomet. Pues bien, más de lo mismo. Todo siempre ligado a lo de siempre. Y así va siguiendo. Ya veis que mucha gracia no hace este libro, pero hay mucha gente que va a consultarlo. Y como dicen aquí, gente un poco extraña. Asombro por un niño de 1 mes que camina por toda la casa. Diréis, está fuerte este niño. ¿Sí? La madre asegura que donde está su hijo misteriosamente sale fuego y todo lo que está cerca se quema. Desespero e incertidumbre está sintiendo una pareja de esposos del municipio de Lorica, conformada por un mototaxista y una ama de casa, por lo que está sucediendo con su hijo recién nacido, que misteriosamente se cambia de lugar pasando de una habitación a otra sin ayuda de sus padres. La señora Rosa Elena Feria, madre del niño, dijo que lo sacan de la cama y aparece en el patio, en el baño, en la nevera, dentro de una lavadora, encima del escaparate, debajo de la cama y no sé quién lo saca. Y no sé quién lo saca. Asegura que busca al bebé por toda la casa y cuando lo encuentra el niño la mira y se ríe a carcajadas y ella siente que no le dan las piernas para acercarse a él para cogerlo. Igualmente cuenta la angustiada madre que en varias oportunidades lo ha encontrado de pie. La madre dijo que donde está su hijo, misteriosamente sale fuego y todo lo que está cerca. Me quemaron la colchoneta, se quema la ropa, los zapatos, prácticamente quedamos sin nada. Lo que tenemos porque la gente nos ha arreglado mochitos de trapos, explica la mujer afectada. Aseguró que a su casa han ido evangélicos a orar y a ellos también les tiran extrañamente candela. Y que resulta muy extraño que cuando con su marido y el bebé se desplazan en motocicleta, han sentido como si alguna fuerza impidiera que pudieran avanzar. ¿Sabéis? Esto me recuerda a una experiencia que me contó un chico brasileño que conocí hace ya bastantes años, que él había conocido el adventismo, pero antes había estado puesto en cuestiones satánicas. Y me contaba cómo precisamente a él una fuerza lo arrastró de una tienda donde él estaba de campaña, lo puso en pie y mientras él se resistía, como poniendo los pies en el suelo y haciendo inclinación para no avanzar, esa fuerza lo iba apretando y apretando hasta llevarlo a un cierto lugar. Imaginaos qué situación, ¿no? Y no había nadie, al menos visualmente no había nadie. Pero bien, yo me creo esas cosas porque sé que al menos este chico no me tomaba el pelo para nada, lo pude conocer bastante bien y sinceramente a veces puedes dudar de ciertas personas, pero de otras te quedan pocas dudas. Óscar Palencia, padre del bebé, manifestó que no saben el infierno que estamos viviendo nosotros con este peladito. Aquí se prenden las cosas y no sabemos ni quién las prende. El niño se para. A veces nos lo sacan del medio de los dos cuando estamos acostados. Dice que va mucha gente a su casa a ver a su hijo, pero que él no quiere que lo vean tanto porque de pronto agravan las cosas. La señora Rosa Elena finalmente comentó que el Instituto de Bienestar Familiar ha querido quitarle su hijo, pero que ella por ningún motivo lo entregará. En fin. Bien, hay personas que luego cuando ven estas cosas dicen esta señora está como una cabra, su marido también, esto lo hacen para tener popularidad, sacar un dinero y yo que sé cuántas cosas más. Bueno, yo sinceramente no lo sé, no he ido a verlo, pero desde luego estas cosas no son tan extrañas. Si recordáis la experiencia de un señor que nosotros tenemos conferencias subidas suyas llamado Walter Veit, es un adventista también que predica y expone temas bastante parecidos a lo que nosotros hacemos. No nos conocemos personalmente, pero él cuenta su mismísima historia y a él le nació una criatura endemoniada por situaciones de masonería y demás con sus parientes y a esa criatura nadie se le podía acercar ni en la cuna porque salían despedidos los que se le acercaban, pero despedidos no porque les dijera a la calle, sino porque de una fuerza increíble los empujaba. Pues bien, luego él se hizo adventista, pero es una experiencia terrible. Y yo me creo perfectamente a ese señor. No lo conozco, pero por todo lo que dice, debería ser muy tonto para no creerme en sus palabras y por todo lo que he visto y vivido, ¿no? Pero desde luego estas cosas están sucediendo y el diablo va a hacer aún muchas más cosas. ¿Sabéis? Recibí también una llamada de una persona
que me dijo su situación personal. Tenía una lucha muy fuerte con precisamente estos tipos de poderes. Y supongo que vosotros, no lo sé, si habéis oído hablar de ciertas personas que proceden de ciertos linajes, en los cuales esas personas tienen hijos, y esos hijos tienen que subir completamente asociados a cuestiones satánicas, porque sus progenitores también están en ello. Y algunas señoras vienen a ser como mujeres para tener hijos, para hijos que salgan con fines satánicos a tope. Y ella estaba en esta rama. Imaginaos las cosas que le pueden llegar a suceder y realmente no son nada agradables, pero esta persona ha pedido el bautismo. Bien, orad por ella, por favor. Orad por ella porque no es el único caso, hay muchos más. Y Satanás está apretando mucho, muchísimo. Y cosas que parecen ciencia ficción no son siempre ciencia ficción. Mirad estas dos citas de Elena White, también asociado a todo lo que hemos venido mostrando hasta ahora. Aparecen la primera en el libro de Maranata, que quiere decir el Señor viene. Deidades paganas manifestarán su notable poder y se exhibirán a sí mismas ante las ciudades del mundo. Y esta situación ya ha comenzado a cumplirse. Estas cosas que sucedieron ya en la antigüedad, de deidades paganas manifestándose con poder, ya sabéis que lo vimos por textos bíblicos y por citas de Elena White, que eran demonios simulando ser gente que venía de otros lugares del espacio. Y esto se va a repetir. ¿Y qué va a hacer con la mentalidad de la gente? Pues ya os lo podéis imaginar. Va a ser trastornada totalmente y la gente empezará a creer sí o sí. Lo curioso del caso es que hay que plantearse, ¿creerán a la verdad o creerán al engaño que se les envía? Otra cita del libro del conflicto de los siglos nos dice: solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Merced al testimonio bíblico, descubrirán al engañador bajo su disfraz. El tiempo de prueba llegará para todos. Por medio de la criba de la tentación se reconocerá a los verdaderos cristianos. ¿Se sienten los hijos de Dios actualmente bastante firmes en la palabra divina para no ceder al testimonio de sus sentidos? ¿Se atendrán ellos en semejante crisis a la Biblia y a la Biblia sola? Los sentidos. Elena White nos estaba avisando, nosotros lo hemos venido mostrando en estas conferencias. Satanás trabaja a través de los sentidos, como Dios también, pero Satanás de un modo tremendo. Y a tal punto que nuestros sentidos no nos van a servir para nada para discernir la verdad del error. Solo el conocimiento claro, rotundo de la palabra de Dios nos podrá hacer marcar la diferencia entre lo que proviene de Dios y lo que no. Porque la mayor parte de gente, por rechazar el conocimiento bíblico, diciendo de que estos son tonterías, estos son solo enseñanzas que quieren decir pero que no son fidedignas. No. La Biblia es la Biblia y está escrita y Dios la ha aguantado hasta nosotros para que sepamos con claridad discernir la verdad del error. Y ni se pudo llegar a suprimir la Biblia quemándose en la Edad Media, ni se puede suprimir ahora, aunque le cambien palabras y sentidos en las nuevas versiones, porque realmente la Biblia hasta el final seguirá. Llegará un punto en que no la podremos tener con nosotros, solo la deberemos tener en nuestra cabeza y el Espíritu Santo nos recordará esos textos, porque la situación se va a complicar y mucho. Pero como despreciemos algo de la Biblia, no va a haber niño bonito que no caiga en el error satánico, por más que ahora se crea que a mí no me pasará. Una noticia que os podía haber puesto precisamente en el apartado de noticias anterior a este tema, pero que os la pongo aquí, porque nos habla del Señor de los Milagros, rostro de un pueblo, los protagonistas de una antigua devoción que se recuerda hoy, y está hablando de Perú.
nos dice, otro protagonista es el célebre jesuita Padre Francisco del Castillo, quien durante el temblor de 1655 salió del colegio de San Pablo de la Compañía hasta la Plaza Mayor, exhortando a todos al arrepentimiento, repitiendo con los brazos extendidos, Lima, Lima, tus pecados son tu ruina. Sabemos que un año antes, en 1654, el Padre del Castillo había sido designado como lector de latín y obrero de negros y españoles. La misma tarde del temblor, fue a prestar auxilio a los necesitados y al pasar por la catedral comenzó a seguirle la gente, conocedora de su santidad y valimento ante Dios. El Padre aprovechó la ocasión para predicarles. Hubo un terremoto, pero hubo algo que no quedó dañado. El día siguiente, domingo, como continuasen los temblores, se condujo en procesión desde la capilla de Nuestra Señora de los Desamparados hasta la catedral la imagen de Cristo crucificado, que fue acompañada por unas 10.000 personas. La noticia de varios hechos milagrosos atribuidos a la imagen mural atrajo el interés del público y la imagen comenzó a ser conocida como el Señor de los Milagros. Todo se fue a la quiebra, pero esta imagen quedó intacta en ese mural. A partir de allí, pues, ¿qué empiezan a hacer? Procesiones. Sebastián de Antuñano nos va relatando gente que iba cuidando de ese lugar. Es el siguiente destacado mayordomo y benefactor. En 1684, Antuñano se había dirigido a la ermita del Señor de los Milagros y mientras contemplaba la santa efigie, había sentido, mirad los sentidos, había sentido una voz interior que le susurraba claramente, Sebastián, ven a hacerme compañía y a cuidar del esplendor de mi culto. Puesto de rodillas ante la imagen, le había ofrecido un servicio incondicional hasta la muerte. Terminadas las obras, un violento terremoto asoló la ciudad de Lima, Callao y las localidades vecinas, sembrándolos de muerte y ruinas, en la madrugada del 20 de octubre de 1687. Por la tarde de aquel día, Sebastián de Antuñano tuvo la idea de sacar en procesión un lienzo que era copia del Cristo del mural. Fue así que se inició la primera procesión de las tradicionales procesiones de octubre del Señor de los Milagros de las Nazarenas. ¿Recordáis que en la nueva evangelización decían de que iban a aprovechar precisamente estas tradicionales procesiones para reevangelizar? Pues bien, si esto sucedió antaño, podemos esperar que ahora también sucedan estas cosas. Y a través de esto, la gente volverá a pegarse a los cultos paganos puestos dentro de la Iglesia Católica. Y adorando cosas y haciendo cosas y sintiendo cosas que no provienen de Dios, sino de Satanás. Este señor, ¿alguien le diría que lo que oía no venía de Dios? Seguramente no. Él lo creyó y él hizo lo que hizo. Y ya veis los resultados de la intervención del diablo en una sola persona. A través de su influjo ya eran miles los que en comitiva adoraban todo esto. Ya veis cómo rápidamente a través de una persona se puede llegar a muchos más, tanto para el mal, pero también para el bien. O sea que allí debemos aprender nosotros también algo. ¿Yoga y Dios? ¿Puede ser el yoga una herramienta para acercarse a Dios? Las enseñanzas de Jung para muchos cristianos contradicen lo que afirman las Sagradas Escrituras, ya que el yoga es una antigua disciplina espiritual profundamente arraigada en la religión del hinduismo, en donde, con respecto a los cristianos, se tienen conceptos muy diferentes de Dios. Y aquí se nos habla precisamente, bueno, mirad un poco, ¿puede el yoga propiciar un encuentro con Dios? Según Winnie Young, fundadora de un Instituto Nacional de Yoga y profesora católica, afirma no solo que el yoga es una herramienta que sirve para conectarse con Dios, sino que además testifica que su constante práctica la ha ayudado personalmente a acercarse a Cristo. Según un artículo publicado en el diario Times en África del Sur, Winnie Young, de 96 años de edad, ha dedicado gran parte de su vida a enseñar yoga y su relación al cristianismo. Vamos, como si la tuviera, ¿no? En 1975, Jung fundó un Instituto Nacional de Yoga y comenzó a enseñar a sus estudiantes que las personas erróneamente piensan que el yoga es una religión, cuando en realidad es una herramienta que los puede ayudar a conectarse directamente con Dios. ¿El yoga y el cristianismo son compatibles?
Las enseñanzas de Young para muchos cristianos contradicen lo que afirman las Sagradas Escrituras, ya que el yoga es una antigua disciplina espiritual profundamente arraigada en la religión del hinduismo, en donde con respecto a los cristianos se tienen conceptos muy diferentes de Dios. En el libro de Watchman Expositor, el término yoga, según la tradición, yoga significa unión, la unión del jiva, el yo transitorio, finito con el Brahman, yo eterno, infinito. El término Brahman suele usarse para el concepto hindú de Dios o realidad última, que para ellos es una sustancia impersonal y divina que permea, envuelve y subyace todo. Esta doctrina se denomina panteísmo y difiere marcadamente del teísmo del cristianismo bíblico, ya que en la Biblia Dios se revela como el creador personal del universo. Por tanto, Dios es el creador y el universo su creación. Y está muy bien expuesto así. Pero ya veis incluso la palabra yoga que nos lleva a esa unión. ¿Unión con qué? ¿Con Dios? Pues no, no es unión con Dios. Otra de las diferencias más notables entre el yoga y el cristianismo tiene que ver con sus visiones del hombre. Dado que la filosofía yoga enseña que todo es Dios, se deduce necesariamente que el hombre también es Dios. Sin embargo, para los cristianos hay una clara distinción entre Dios y el hombre, en donde Dios es el creador y el hombre una de sus criaturas. Y bien, si seguimos un poco más abajo, nos dice, según el erudito de yoga Hans Rieker, el Kundalini, el poder de la serpiente enroscada, ya solo diciendo serpiente enroscada ya ves por dónde va el asunto, bíblicamente, ¿verdad? Es el fundamento de todas las prácticas del yoga, como una clave para lograr la condición divina. Si la serpiente bíblicamente es Satanás, como simbolismo, ¿qué podemos esperar entonces de esto? Y tomando como base este pensamiento, algunos cristianos piensan que no se debe practicar el yoga, puesto que no es casualidad que la serpiente enroscada del yoga prometa alcanzar la misma divinidad que prometió la serpiente antigua, la cual engaña al mundo entero, según Apocalipsis 12:9. La misma que en el Edén dijo a Adán y a Eva que al comer de la fruta prohibida serían como Dios. En una conferencia promovida por el Ministerio de Resurgence, el pastor Liev Moy hablaba acerca del panteísmo, y una de las personas que se encontraba en el público le preguntó si ¿puede el cristiano hacer yoga? La respuesta de Moy fue la siguiente: si el cristiano lo hace solo por ejercicio, sin pensar en la espiritualidad que se busca en el yoga, es permitido. O sea, que ni se piensa en eso. Con respecto a esta misma pregunta, pero en otra ocasión, el Dr. John MacArthur de Grace Community Church expresó: si un cristiano siente que su fe es lo suficientemente fuerte, probablemente el yoga no tendrá ningún impacto en su fe. Pero la pregunta que debemos hacernos es: ¿por qué los cristianos quieren usar expresiones de una falsa religión como el panteísmo, donde Dios lo es todo y todo es Dios? Enfatizó MacArthur, quien recomienda que los cristianos no tienen que colocarse en una posición rara o vaciar su mente para tratar de liberarse del estrés, sino que deben leer la palabra de Dios para encontrar la paz que necesitan. Y la oración, por supuesto, con Dios. Desde luego no es nada recomendable hacer nada de yoga, porque todo está basado precisamente en estas técnicas para adorar a Satanás y sin saberlo. Insólito, enseñan yoga santo en una iglesia en Estados Unidos. Ya veis, ahora hay hasta yoga santo. Y así se van colando las artimañas de Satanás del modo más fantástico entre iglesias cristianas, abrazando todas las cosas que provienen del diablo, y no pasa nada seguro. Pues bien, aquí tenéis fotografías de lo típico de yoga. Tienen gimnasios en sus iglesias donde no solo hacen ya ahora pesas y demás, sino que también practican todas estas cosas. Y nosotros vamos a seguir leyendo algunas citas de Ellen White, que nos sigue tratando del tema donde lo dejamos la anterior vez, extraída, recordemos, del Ministerio Médico. Nosotros nos quedamos en esta página, la 122. Leeremos un poco porque hoy ya se nos ha hecho bastante tarde. Haced sonar la alarma, ministros y médicos. Haced una apelación al pueblo de Dios para que sea leal y fiel. Estad en guardia. Recordad que mientras cooperéis con Dios, tendréis como ayudadores a los ángeles excelsos en fortaleza.
Si alguna vez tenéis problemas de alguna cuestión espiritual, recordad, los ángeles excelsos en fortaleza están para ayudarnos. Y os aseguro que desde luego actúan. No aceptéis las teorías presentadas por los que no están de pie sobre el verdadero fundamento, los que están fascinados con aquello cuyo verdadero significado no conocen. Ya veis, hay personas que creen que tienen verdaderos fundamentos y en verdad no conocen el significado de lo verdadero, ni de lo que están haciendo. Despertad, mis hermanos, despertad y levantad la señal de peligro, sonad la alarma, que nadie os persuada a aceptar teorías opuestas a las verdades de la palabra de Dios. Los siervos de Dios tienen un solemne mensaje que llevar a este mundo caído y maldecido por el pecado. Deben levantar en alto el estandarte en el cual están inscritas las palabras, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Que nadie enseñe cosas que el Redentor, el dueño del hombre, de su cuerpo, alma y espíritu, no ha enseñado. Mirad si es importante conocer las verdades de las doctrinas bíblicas. No lo que pensamos que, sino lo que realmente es. No necesitamos ninguna enseñanza fantasiosa referente a la personalidad de Dios. Interesante, ¿verdad? Lo que Dios desea que sepamos de Él está revelado en su palabra y en sus obras. Las cosas hermosas de la naturaleza reflejan su carácter y su poder como creador. Son su regalo a la raza humana para mostrar su poder y demostrar que Él es un Dios de amor. Pero nadie está autorizado a decir que Dios mismo en persona está en una flor, en una hoja o en un árbol. Estas cosas son la creación de Dios y revelan su amor a la raza humana. Pero evidentemente no son Dios. Eso es panteísmo. Pero tomar las obras de Dios y considerarlas como personificaciones de Él es una representación temeraria y equivocada de Dios. Fui llamada al comienzo de mis labores para enfrentar esta clase de representación, cuando en mi juventud el Señor me comisionó para ir y proclamar lo que Él me había ordenado proclamar. Era jovencilla entonces, Y mientras el Señor me dirija, debo ahora hacer lo que pueda para contrarrestar toda esa enseñanza y las teorías que llevan a tales conceptos. Los que abrazan estas teorías no saben a dónde se encaminan. Lo que necesitamos con más urgencia es un conocimiento experimental de Dios, como está revelado en su palabra. Tal conocimiento nos capacitaría para ver nuestra imperfección de carácter y nuestra ignorancia respecto a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Los talentos y conjeturas humanos han tratado de descubrir a Dios por medio de la investigación. Muchos han recorrido esta senda. El intelecto más alto puede utilizar su máxima capacidad en la elaboración de conjeturas referentes a Dios hasta que se desgaste. Pero el esfuerzo será inútil y permanecerá el hecho de que el hombre no puede encontrar a Dios por medio de la investigación. No se nos ha dado la tarea de resolver este problema. Todo lo que el hombre necesita saber y puede saber de Dios ha sido revelado en la vida y el carácter de su Hijo, el gran Maestro. Al aprender más y más de lo que es el hombre, de lo que nosotros mismos somos a la vista de Dios, temeremos y temblaremos delante de Él. ¿Nace el hombre como rey? Se subtitula esto. A quienes representarían a todo hombre como nacido rey, a los que no harían distinción entre los convertidos y los no convertidos, a los que están perdiendo su reconocimiento de su necesidad de Cristo como su Salvador, les diría: pensad en vosotros mismos y en vuestra vida durante el período de vuestra existencia. ¿Sería agradable o placentero para vosotros contemplar hecho tras hecho de toda vuestra vida pasada, a la vista de aquel que conoce todo pensamiento y delante de cuyos ojos las acciones humanas son como un libro abierto? Esto nos debería hacer pensar. Hago una apelación a todo el que esté comprometido en el servicio de Dios para que se coloque de lleno del lado de Cristo. Hay peligros a derecha e izquierda. Nuestro mayor peligro vendrá
de quienes han levantado el alma a la vanidad, que no han escuchado las palabras de advertencia y reprensión enviadas por Dios. Al escoger tales hombres su propia voluntad y su propio camino, el tentador, vestido en túnicas angélicas, está junto a ellos listo a unir su influencia con la de ellos. Él les expone engaños de un carácter muy atractivo, los cuales ellos presentan al pueblo de Dios. Algunos de entre quienes los escuchen serán engañados y obrarán de modos peligrosos. El Señor llama. ¿Escucharán su voz los hombres y las mujeres? Él da la advertencia. ¿La oirán? ¿Escucharán el último mensaje de misericordia que se da a un mundo caído? ¿Aceptarán el yugo de Cristo y aprenderán de él su humildad y mansedumbre? Apartados sobre especulación concerniente a la personalidad de Dios. Vuestro conocimiento de Dios y de sus atributos ha sido mermado desde que empezasteis a especular con relación a su naturaleza y a sus prerrogativas. Automáticamente, cuando se entra en ese terreno, ¡pam!, eso sucede. La Iglesia está comprometida en una batalla que aumentará en intensidad acerca del mismo punto en el cual habéis sido desviados. Ya veis lo que estaba profetizando aquí Elena White. La Iglesia pasaría por un momento repitiéndose de algo que había sucedido antes. No se debe quitar ni un solo pilar de nuestra fe, ni una sola línea de verdad revelada. Se debe reemplazar por teorías nuevas y fantasiosas. Se nos ha dado la verdad en líneas claras. Bajo la guía de Dios se han preparado libros que declaran inequívocamente la verdad para este tiempo. Si no creéis estas evidencias, tampoco creeríais si alguien fuese levantado de la muerte. Debéis hacer una obra cabal de arrepentimiento. Allegaos a Dios en humildad y contrición. Debe haber un obrar armonioso entre el pueblo de Dios. En armonía, todos diciendo lo mismo y juntos. Debemos saber quién va a seguir la luz. Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. No podemos estar entre dos aguas. O creemos todo lo que ha expresado en la palabra de Dios bien, y a través del espíritu de profecía, o mal vamos a ir. No permitáis que nadie os engañe llevándoos a la creencia de que Dios es una esencia que permea la naturaleza. Tal idea es un engaño especioso. Que todos estén en guardia contra tales suposiciones. Estas teorías sutiles, envueltas en hermosas vestiduras, preparan el camino para errores mayores que, si se aceptan, conducirán lejos de su firmeza aún a los creyentes convencidos de la verdad y los llevarán a falsas doctrinas. De vez en cuando necesitamos examinar juntos las razones de nuestra fe. Es esencial que estudiemos cuidadosamente las verdades de la palabra de Dios, pues leemos que algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es interesante que sepamos discernir cuál es la doctrina de Dios y cuál es la doctrina de los demonios, porque sutilmente podemos caer en ese error. Estamos en grave peligro cuando consideramos en forma liviana cualquier verdad, pues entonces la mente está abierta al error. Debemos ser conscientes de cómo y qué escuchamos. No necesitamos tratar de entender los argumentos que ofrecen los hombres en apoyo de sus teorías, cuando se puede discernir fácilmente que estas teorías no armonizan con las Escrituras. No hace falta darle vueltas y empezar a oír cosas que no cuadran con lo bíblico. Algunos que creen tener un conocimiento científico están dando, por sus interpretaciones, ideas erradas tanto de la ciencia como de la Biblia. Permitamos que la Biblia decida todo asunto que sea esencial para la salvación. No se nos llama a entrar en ninguna controversia con los que sostienen falsas teorías. La controversia es inútil. Cristo nunca entró en ella. El arma utilizada por el Redentor del mundo fue
escrito está. Acerquémonos a la palabra, permitamos que el Señor Jesús y sus mensajeros testifiquen. Sabemos que el testimonio de ellos es verdadero. Escrito está, como hacía Jesús, así debemos hacer nosotros. Cristo está por encima de todas las obras de su creación. Él guió al pueblo de Israel en la columna de fuego, mientras sus ojos veían el pasado, el presente y el futuro. Él debe ser reconocido y honrado por todos los que aman a Dios. Sus mandamientos deben ser reverenciados, amados y obedecidos. Deben ser el poder controlador en la vida de su pueblo. El tentador viene con la insinuación de que Cristo ha mudado su sitial de honor y poder a una región desconocida y que la humanidad ya no necesita molestarse en exaltar su carácter y obedecer su ley. Los seres humanos deben ser la ley para ellos mismos, declara él. Las sofisterías que él introduce rebajan al Señor y lo dejan en el polvo. La restricción y el control moral en la familia humana son destruidos. La restricción sobre el vicio se hace cada vez más y más débil. El mundo no ama ni teme a Dios. Y los que no aman ni temen a Dios pronto pierden todo sentido de obligación recíproca hacia su prójimo. Están sin Dios y sin esperanza en el mundo. Ni una hebra de panteísmo. De Cristo irradia toda la verdad. Aparte de Cristo, la ciencia es engañosa y la filosofía es necedad. Los que se han separado del Salvador impulsarán teorías que se originan en el astuto enemigo. La vida de Cristo sobresale como el contraste de toda falsa ciencia, de toda teoría errónea y de todo método equivocado. Se levantarán impostores con teorías sin fundamento en la palabra de Dios. Debemos levantar en alto el estandarte que lleva la inscripción, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Debemos retener firme nuestra confianza desde el comienzo hasta el fin. Que ninguno trate de rebajar la verdad al mezclarla con sofisterías. Que ninguno intente derribar el fundamento de nuestra fe, ni rebajar la norma al incluir en la tela hebras de manufactura humana. Ni una hebra de panteísmo debe colocarse en el tejido. La sensualidad, tan funesta para el alma y el cuerpo, es siempre el resultado seguro de introducir estas hebras en la tela. Se me ha advertido, y lo escribió en 1890, que de aquí en adelante tendremos una confrontación constante. La ciencia, así llamada, y la religión estarán en oposición, porque el hombre finito no comprende el poder y la grandeza de Dios. ¿Ha sido así o no ha sido así? Escrito en 1890, y mirad lo que ha sucedido en todos esos años hasta nosotros. Lo ha clavado a la perfección. Estas palabras de la Santa Escritura se me presentaron. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Esto se verá con seguridad dentro del pueblo de Dios. Y habrá personas incapaces de percibir las verdades más maravillosas e importantes para este tiempo, verdades que son esenciales para su propia seguridad y salvación, mientras asuntos que son en comparación como los más pequeños átomos, asuntos en los cuales escasamente hay un grano de verdad, se ventilan ampliamente y son magnificados por el poder de Satanás para hacerlos aparecer como de máxima importancia. Cosas triviales que parece que ni fu ni fa, y sobre eso habrá gente que se centrará y mucho. Y luego, mirad lo que nos decía aquí, que mientras se hace esto, y dentro del pueblo de Dios se hace eso, serán incapaces de percibir las verdades más maravillosas e importantes para este tiempo, el último. Apartarse de lo que no es correcto doctrinalmente en la Biblia va a hacer que algo que debemos saber para el tiempo final se nos pase por alto, e incluso sea rechazado. Ya veréis más adelante a dónde va a llevar esto cuando hablemos de cierto tema. La visión moral de estos hombres es enfermiza. No sienten su necesidad de la unción celestial para poder discernir las cosas espirituales. Se consideran ellos mismos demasiado sabios para errar. Son muy listos,
Somos tan listos que nosotros errar no sois vosotros. ¿Sí? Las personas que no tienen una experiencia diaria en las cosas de Dios no se comportarán con sabiduría al relacionarse con las responsabilidades sagradas. Tomarán equivocadamente la luz como si fuera error, y al error especioso llamarán luz, cambiando fantasmas por realidades y realidades por fantasmas, llamando mundo a un átomo y átomo a un mundo. Caerán en los engaños y las fantasías que Satanás ha preparado como trampas escondidas para atrapar los pies de los que piensan que pueden caminar en su sabiduría humana sin la gracia especial de Cristo. Jesús busca hombres que no vean a hombres como árboles que caminan, sino que vean todas las cosas con claridad. Hay un solo remedio para el alma pecaminosa, y a menos que se reciba ese remedio, la gente aceptará un engaño tras otro hasta que se perviertan sus sentidos. No creer en las cosas correctas. Estáis viendo de cómo nos habla de la personalidad de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Etcétera, etcétera. Todo el capítulo va de eso. Y ya veis lo que nos dice si tenemos conceptos equivocados sobre la divinidad. Y vamos entrando de un error a otro sutilmente hasta que Satanás llegue a pervertir nuestros sentidos. En el momento en que pasa eso, la verdad y el error no serán discernibles. Se llamará luz a las tinieblas y tinieblas a la luz. Casi nada la advertencia que nos estaba diciendo. No se puede separar la moralidad de la religión. La tradición conservadora recibida de hombres educados y de escritos de grandes hombres del pasado no son en lo mínimo una guía segura para nosotros en estos últimos días, porque la gran batalla que está delante de nosotros es de tal naturaleza como el mundo nunca ha visto. Los hermanos que en el pasado no han hecho su parte en esta obra deben actuar con una precaución mucho mayor en relación a lo que aceptan y a lo que rechazan. Necesitan profundizar mucho más de lo que les permitiría su conocimiento espiritual limitado o de lo que sus hábitos y opiniones presentes los guiarían a hacer. Todo esto necesita ser reformado. Ni uno de nosotros está seguro, ni siquiera con la experiencia pasada en la obra, y ciertamente está menos seguro si no la ha tenido, a menos que viva como viendo al invisible. Todos estamos en peligro. Debemos actuar diariamente y hora tras hora guiados por los principios de la verdad bíblica, justicia, misericordia y el amor de Dios. El que desee tener poder moral e intelectual debe obtenerlo de la fuente divina. Debe inquirir en todo punto antes de tomar cada decisión. ¿Es este el camino del Señor? Consultad a la razón santificada y a una buena conciencia con la Biblia abierta ante vosotros. Vuestro corazón debe ser movido, vuestra alma tocada y vuestra razón e intelecto despertados por el Espíritu de Dios. Entonces los santos principios expuestos en su palabra otorgarán luz a vuestra alma. Pero como rechacemos al Espíritu de Dios, tal como ella enseña como la tercera persona de la divinidad, que es tal como aparece en la Biblia, vamos a estar expuestos ¿a qué? A todo lo peor, al error. Os lo digo, mis hermanos, nuestra verdadera fuente de sabiduría, virtud y poder está en la cruz del Calvario. Cristo es el autor y consumador de nuestra fe. Él dice, separados de mí nada podéis hacer. Jesús es el único garante seguro para el avance y el éxito intelectual. No hay otro. Hay quienes expresan su creencia de que habrá matrimonios y nacimientos en la tierra nueva, pero los que creen en la Escritura no pueden aceptar tales doctrinas. Hay personas que... ¿Cuántas veces me han llegado a preguntar eso? ¿Habrá matrimonios? ¿Nos casaremos? ¿Tendremos hijos? Seguro que sí. Pues no. La creencia de que nacerán niños en la tierra nueva no es parte de la segura palabra profética. Las palabras de Cristo son demasiado claras para ser mal interpretadas. Ellas deben resolver para siempre la cuestión de los matrimonios y nacimientos en la tierra nueva. Ni los que sean levantados de la tumba, ni los que sean trasladados sin ver la muerte, se casarán ni se darán en matrimonio.
Serán como los ángeles de Dios, miembros de la familia real. Claro, sí que fue Cristo cuando lo dijo, ¿no? Y claro, es Elena White cuando prescribe sus palabras también aquí, o suscribe sus palabras. Pues bien, vamos a dejarlo aquí. Ya veis que en los escritos aparecen a veces unas sorpresitas en donde menos te lo esperas. ¿Sabéis? Uno de los atractivos más grandes que tienen los escritos de Elena White tiene una comparación con lo que sucede con la Biblia. Estás leyendo un texto que te crees que más o menos es una cosa normalita, entre comillas, y de repente te aparece una perla allí en medio que dices, ¡hola! Pero claro, hay que leer con detenimiento. A veces mientras leemos nuestra cabeza se espacia en otras cosas, va a la deriva. Pues no, cuando vayamos a estudiar la palabra de Dios, que sea con oración, porque nuestra mente tiene que estar con todos nuestros sentidos, nunca mejor dicho, sobre el texto, y que Dios nos ayude a entender. Pues bien, hasta aquí ha sido la conferencia triple de hoy. Gracias porque habéis estado mucho rato, habéis visto los problemas técnicos que hemos tenido, pero bien, a pesar de todo, si algo no habéis podido ver los que estabais siguiendo la conferencia en directo en vuestras casas, lo podréis ver cuando sea subida, si Dios quiere. Muchas gracias por vuestra atención y que Dios os bendiga.